Muy buenas noches para todas y para todos. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Uno de cada estantería en vivo. Saludamos muy especialmente a las personas que se conectan en estos momentos a través de Twitch y también a las personas que nos verán a través de las repeticiones en YouTube. Les recordamos que aquí en Twitch pueden hablar con nosotros en vivo y en directo a través de nuestro chat aquí que encuentran a un costado de la emisión. Ahí nos pueden contar sus impresiones, comentarios, sugerencias, qué les parece la lectura del día de hoy, etcétera. Y bueno, como siempre aquí en nuestro programa, ahora de regreso, saludamos a nuestra creadora, directora y fundadora de este espacio literario en Twitch, Kathleen Arenas. Muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás para este reencuentro con nuestras lecturas y nuestro recorrido literario por Sudamérica? Iván, muy buenas noches para ti y para todas las personas que, como bien dices, nos acompañan a través de nuestra señal en directo a través de Twitch y a quienes nos acompañarán a través de nuestras retransmisiones en YouTube. Sí, como bien dices, después de unas, ¿cómo le diríamos? Vacaciones forzadas, tal vez. Tuvimos que dejar de leer por un par de semanas, pero ya como les hemos dicho, este espacio sigue, este espacio es de ustedes. Y bueno, no, también nos gusta mucho estar aquí, entonces, bueno, podemos ausentarnos un poco por temas laborales, por temas de compromiso. Ya saben que pues lentamente vamos regresando a la presencialidad y eso genera un poco de conflicto con los horarios que tenemos establecidos, pero a pesar de eso, pues seguimos aquí. Les agradecemos de corazón a las personas que nos apoyan, que nos estuvieron preguntando por ahí en redes, que si estábamos bien, que si íbamos a salir, etcétera. Entonces, no, pues muchísimas gracias por ese cariño, por ese apoyo. En honor a ustedes, pues también tenemos este espacio y seguimos con nuestro recorrido, porque obviamente no vamos a empezar un recorrido para dejarlo tirado, ¿no? Así es, pues ya habíamos pasado por algunos países, tuvimos unas lecturas de Venezuela, también unas lecturas de Guyana y pues sí, no íbamos a dejar el recorrido ahí a medias, entonces terminamos o terminamos. Y Claro. bueno, pues también, bueno, ya lo habíamos hablado alguna ocasión, entonces pues como ya pasó un poquito de tiempo, pues lo recordamos un poco. Estas zonas que estamos visitando en estos momentos, estos países que estamos visitando, son un poco complicados, principalmente porque a pesar de que hacen parte de Sudamérica, pues casi nadie los contempla como Sudamérica. Mm. Y pues bueno, tienen una historia de colonia muy, muy interesante por detrás, con muchas mezclas, con muchas culturas que las han nutrido. Entonces, pues bueno, conseguir textos en español es un poco complicado. Ah, y conseguir textos en general también a veces es un poco difícil porque muchos de estos autores y estas autoras han emigrado de sus países de origen o pues bueno, son reconocidos en ciertas zonas pero no tanto en otras. Entonces parte de este recorrido también es como mostrar esa literatura que tal vez no conocemos muy bien, con la que no tenemos mucho contacto, que nos puede sonar un poco extraña y pues obviamente eso tiene sus dificultades y sus problemáticas de fondo, pero pues bueno, aquí estamos ya con un nuevo país, con Surinam en esta ocasión. Y bueno, cuéntanos qué nos traes para el día de hoy, cómo te fue buscando esta lectura, qué encontraste, qué nos vas a compartir. Bueno, no, como tú lo dices, definitivamente, bueno, es un reto, ¿no? Y también, pues, hace parte de esa misión que nos pusimos, pues, descubrir, ir descubriendo a estos autores, estas lecturas que por lo general uno no se despierta un día y dice, oh, voy a ir a buscar un libro de Suriname, a menos que tengan una emisión en vivo. Pero sí, de hecho,
bueno, fue muy interesante porque, como bien dices, pues noticias de estos países, sobre todo, pues las Guyanas y de Surinam, pues realmente aquí no llegan, ¿no? Y entonces, pues nada más con buscar en Google, ver fotografías, ya empezar como a investigar la historia de la literatura, qué autores, qué ha influenciado, pues ya de por sí es muy bonito porque ya te abre un poco el panorama. Entonces, pues el día de hoy les traigo a un autor bastante conocido. Él escribió tres novelas. Se llama Clark Bertram Accord, más conocido como Clark Accord. Él nació en Paramaribo, que es la ciudad capital de Surinam, el 6 de marzo de 1961 y emigró muy joven hacia Holanda. El fragmento que vamos a leer el día de hoy es la primera parte de su novela, una novela que fue un éxito de ventas que se llama La Reina de Paramaribo, precisamente. Fue editado en Alemania, en España, aquí en América Latina, en Finlandia, digamos que fue completamente un boom en la época. Después ya él escribiría otras dos novelas. Desafortunadamente murió el 11 de mayo del 2011. Pero pues dejó, digamos, este legado literario. Digamos que tuvo una vida pues bastante interesante. Trabajó como enfermero, trabajó como esteticista. La novela que vamos a leer hoy, o bueno, el fragmento que vamos a leer hoy, salió, bueno, se publicó en 1999. Luego la segunda novela fue publicada en 2005. Y ya, pues digamos que fue también columnista, fue escritor, articulista, etcétera. Entonces sí, digamos que es un gran aporte, lo que tú decías, para que un autor sea traducido y bueno, haya tenido como este boom y este éxito en ventas, pues definitivamente era algo que teníamos que tener acá. Así que bueno, esa es mi propuesta el día de hoy. Esta novela, pues como les digo, fue muy famosa. Ya luego de la lectura, pues vamos a leer, pues vamos a comentar un poquito más de la historia. Por ahora, quiero que nos sorprendamos todos al leer el fragmento. No sé qué te parezca. Bueno, pues súper, sí, es una, como decíamos hace un momento, son autores que tienen bastantes libros, bastantes historias, bastantes novelas en su Ujú. quehacer literario, también tienen pues muchos reconocimientos, pero pues bueno, a veces por las barreras del idioma y por cómo se mueve el mundo editorial y este tipo de cosas, no podemos llegar a conocer estas historias. Entonces, pues bueno, siempre es agradable encontrarse con este tipo de autores que han hecho como o han podido dar ese salto a una traducción en español, por ejemplo, para llegar a estas partes del mundo y poderlos conocer más a profundidad. Pues obviamente hoy en día es muy común que uno tenga que leer en inglés para acceder a ciertas cosas, acceder a ciertos libros, a ciertas historias. Pero pues bueno, eso no deja de ser restrictivo en muchas ocasiones para muchas personas que no pueden o no quieren leer en inglés y pues que estos autores tengan esa posibilidad y ese alcance siempre es bastante importante. Entonces pues chévere que podamos conocer este autor, que si alguien quiere conocer un poco más de él, sepa que sí se consiguen cosas en español, que las pueden encontrar por ahí. Y bueno, somos todos oídos para que nos cuentes en qué consiste este fragmento del día de hoy. Claro que sí, un poco de contexto. Entonces, la protagonista de esta historia está basada pues, en la vida real, en alguien que existió realmente. Se llama Wilhelmina Angélica Adriana Merian Rigbur. Ella, pues, bueno, fue conocida por ser una legendaria prostituta de Surinam y su seudónimo era Maxi Linder. Pero más allá de eso, digamos que lo que retrata esta novela es, bueno, trata de ser o de tener un contexto histórico, porque la figura de esta mujer pues fue realmente importante para la historia de esta que
antes de ser Suriname, pues era la Guyana holandesa. Y ahí digamos que encontramos como la primera, digamos, la primera característica, pues tenemos nombres en holandés. De hecho, por eso, como veíamos en la Guyana anterior, los escritores de Suriname, pues digamos que escriben en holandés, tienen una fuerte influencia de la cultura de los Países Bajos, ¿no? Entonces ya ahí tenemos un pequeño contexto, pero ya, como les dije, más adelante vamos a hablar de esto. La novela bueno, trata de ser una reconstrucción de la vida de esta mujer y está dividida en capítulos, como en entrevistas a diferentes personas, tras lo cual pues vamos a ir reconstruyendo pues esa vida de esta mujer tan interesante y que fue pues bastante importante para la historia de Surinam. Entonces, sin más preámbulo, bueno, este es el prólogo. Se llama Eduardina y empieza así. Geranium Strat, 1981. En la sofocante habitación, los ladridos de los perros suenan bastante más fuerte que fuera. Desesperada, Eduardina alza los ojos al cielo. El olor a orina, heces y carne podrida la golpean el rostro como un barazo, dando con una rama de tamarindo. En un acto reflejo, se aprieta el pañuelo contra la nariz. Logra contener las náuseas con dificultad. El desayuno que ha tomado lucha por abandonar su estómago a través del esófago. Solo después de respirar profundamente varias veces consigue dominarlo. Ese montoncito insignificante y repulsivo que yace en el suelo al lado de la cama es Maxi Linder, la reina de Paramaribo, indefensa en medio de sus propios excrementos. El harapo que sirve de camisón ha conocido innumerables lavados. Resulta imposible distinguir los colores originales. Las manchas que lo cubren no mejoran su aspecto. Eduardina mira la cara de la vieja. Por entre los labios partidos asoma la lengua tumefacta. ¡Ay, Dios mío! ¡Jesús mío! Eduardina, espantada, se tapa la boca con una mano. ¿Cuánto tiempo llevará la señora Max así? De la garganta de la vieja escapa de pronto un sonido que se parece mucho al que produce el papel al rasgarse. Aún vive. Eduardina suspira aliviada, aunque no haya modo de entender qué intenta decirle. Al verla en semejante estado, no puede reprimir las lágrimas. Del brillo de esos ojos, de la fuerza que han irradiado, solo queda un vacío que recuerda a un pingo excitado que ha renunciado a la lucha. Es la primera vez que ve por dentro del santuario de la señora Max. Con la ayuda de Mavis, ha entreabierto la ventana, permitiendo que unos rayos iluminen la habitación. En la estancia solo hay 2 muebles, que por otra parte tienen aspecto de caros. Uno de ellos es una gran cama de caoba con el cabecero y los pies ricamente tallados. Parte de las mantas y sábanas que la cubrían, antiguas y de un blanco grisáceo, han caído al suelo. El desgastado linóleo, con un motivo de flores rojas, afronta la única nota de color. En un rincón hay un bacín blanco esmaltado. Eduardina contiene por un instante la respiración al ver contra la pared de la izquierda el magnífico armario ropero de caoba, cuyas lunas aparecen flanqueadas por un diseño de flores labradas. Desde una amarillenta foto en blanco y negro que cuelga de la pared, mira, altanera, una mujer joven, bellísima y algo rolliza. Envuelta en velos casi transparentes, ejecuta un paso de baile. El escote muestra un ribete de lentejuelas. La tela debe de haber costado un dineral. Lleva el cabello recogido hacia arriba por los costados y sujeto por una tiara espectacular. En su cara no se distingue el menor rastro de maquillaje. Su mirada pícara y el vigor sensual de su boca son una promesa de voluptuosidad. El paso del tiempo, que ha dejado su huella en la foto, no ha borrado, sin embargo, la vitalidad que en su día tuvo esa mujer. La mañana en que iba a encontrar a la señora Max en tan grave estado, Eduardina despertó a causa de los quejumbrosos ladridos de los perros. Miró el reloj y comprobó que eran las 5. Lo temprano de la hora y el tono de los gañidos le hicieron fruncir el entrecejo.
Si bien era cierto que los perros ofrecían cada mañana una serenata al vecindario, nunca lo habían hecho a esa hora intempestiva. Eduardina se subió la manta hasta la barbilla y se volvió con pereza de costado. Las mañanas eran bastante frescas debido a las fuertes lluvias nocturnas de diciembre. Se movió intranquila. No lograba conciliar de nuevo el sueño. Permaneció un rato mirando la pared con la almohada apretada contra las orejas. Ni aun así conseguía ahogar el sonido de los ladrillos. Después de esforzarse durante 2 horas intentando en vano dormir, decidió levantarse. Un par de casas más allá, los perros de la señora Max seguían aullando. Mientras se lavaba los dientes delante del fregadero, Eduardina se preguntó cuánto tiempo pasaría hasta que alguien llamara a la policía, que no dudaría en llevarse a los 51 chuchos. La señora Max se pondría furiosa y, como de costumbre, insultaría al barrio entero. Los vecinos se lo pasarían en grande espiando tras las ventanas y por una temporada no hablarían de otra cosa. Nunca se descubriría quién había llamado a la policía. El que lo había hecho sabía que de lo contrario la señora Max se plantaría ante su puerta y lo cubriría de improperios. Eduardina apartó la cortina y miró hacia afuera. Le pesaban los párpados. Probó a sacudirse el cansancio con un gesto de impaciencia. Y en efecto, había caído una fuerte lluvia esa noche. El sol, que hacía lo posible por disipar la bruma matinal, coloreaba el cielo de vermellón y naranja, aunque aquí y allá aún se veían algunos retazos de nubes oscuras. Abrió la ventana y la fresca brisa le acarició el rostro. Era el momento más agradable del día. Dejó de limpiarse los dientes por un momento y se concentró en los ladridos de los perros. Nunca los había oído tan desesperados. El dulzón perfume a canela del jabón Pear que exhalaba su piel se mezclaba con el olor a menta de la pasta dentrífica. Tras las friegas que se había dado bajo el chorro del agua, sentía un agradable hormigueo en todo el cuerpo. Una nubecilla de vapor surgía del pico de la tetera que había puesto al fuego. Eduardina escupió la espuma blanca en una palangana sobre el fregadero. Sin enjugarse los labios, aguzó el oído en dirección a la ducha, pero los aullidos de los perros hacían imposible percibir nada. «Mavis, si no te duchas ahora llegarás tarde a la escuela», gritó en tono apremiante. Nadie respondió. Por los sonidos que entraban por la ventana abierta, Eduardina dedujo que ya había mucho tráfico en la calle. El tufo de los escapes no tardó en reemplazar el fresco olor de los arbustos cubiertos de rocío. Comenzaron a pasar grupitos de escolares de uniforme, con carteras y mochilas multicolores que lucían el cabello pulcramente recogido en 1, 2 o más trenzas, sujetas con alegres lazos, mientras los niños lo llevaban peinado hacia atrás o corto al estilo rectangular de Grace Jones. La lluvia había cubierto de perlas luminosas los arbustos que crecían a los costados del camino. El sol se reflejaba en las gotas de lluvia y de vez en cuando un destello escapaba de las hojas. Eduardina había visto que camino de la escuela los niños se cruzaban a menudo con la señora Max y sus perros empezaban a chincharla. Para ellos constituía un motivo de diversión casi cotidiano. Desde una distancia prudente le soltaban toda clase de barbaridades. «Maxi Linder se lo hace con los perros. Maxi Linder es una boñiga seca. Maxi Linder tiene el coño como una chimenea», gritaban a coro. Cuando la edad aún se lo permitía, la señora Max corría tras ellos, seguida de la jauría. Los niños salían por piernas y sus chillidos se oían por todo el vecindario. Eduardina se asombraba de lo bien que a la señora Max aún se le daba maldecir. A pesar de los años, su voz no había perdido ni un ápice de su fuerza. Conservaba intacto su repertorio de insultos y palabrotas. Más de unos genitales maternos pagaban con creces los palatos rotos. Resultaba asombroso comprobar cuántas maneras diferentes de designar una misma parte del cuerpo era capaz de imaginar una persona. Ese día, sin embargo, las puertas y ventanas de su casa permanecían cerradas y solo se oía el gañido de los perros. El chico más descarado estaba ante la puerta de la señora Max, pero sus burlas no obtenían respuesta. Ni siquiera los chuchos habían reaccionado ante su presencia. «Mavis, si tengo que llamarte una vez más, te la ganas».
De repente, Eduardina oyó la voz de Mavis detrás de ella. No te enfades, mamá. Hoy no debo ir a la escuela hasta la 1. Tenía intención de dormir hasta tarde, pero esos malditos animales me han despertado. Contuvo con dificultad un bostezo y añadió: ¿por qué alguien no los hace desaparecer? Para volverse loco. Mavis, esos perros son todo lo que tiene la señora Max. ¿Acaso ha de deshacerse de ellos por ti? Si ayer te hubieses acostado más temprano. Eduardina empezó a peinarse con tirones enérgicos. Te han salido muchas canas, mamá, la pinchó Mavis. Al ver que Eduardina apretaba los labios, insistió. Parece que te has levantado de mal humor. ¿O también te han despertado los perros? Niña, no digas tonterías. ¿No ves que el agua está hirviendo? Haz algo útil y prepara el té. El Red Rose está en la alacena. Cada mañana, antes de ir al trabajo, Eduardina llevaba a la señora Max una taza de té. Las personas mayores debían empezar el día con algo caliente en el estómago. Además, la señora Max no tenía bien las piernas desde que la había mordido aquel perro. La herida de la pantorrilla no acababa de sanar, en parte debido a su diabetes. No hacía ningún caso de la dieta que le habían prescrito. Como si no pasara nada, cada día compraba un helado y no desdeñaba las copas de licor que a menudo la invitaban. La señora Max se negaba a ir al médico, por mucho que insistieran en lo contrario. Eduardina incluso se había ocupado de conseguirle una tarjeta de la Seguridad Social con la que tenía derecho a asistencia gratuita, pero ni así. La venda que cubría la herida siempre tenía aspecto de sucia, y por allí por donde fuera la seguía el hedor a carne descompuesta. Durante sus visitas diarias a la señora Max, Eduardina solía hablar con ella del pasado. Al calor de la conversación, la vieja decía cosas como: Eduardina, tendrías que haberme visto. Cuando Maxi era Maxi, nadie podía con ella. Al pronunciar estas palabras, sus ojos despedían un brillo especial, pero de inmediato, con expresión de amargura, añadía: cuando olía bien, todos se mostraban amables. Ahora que apesto, se apartan de mí. Eduardina se había recogido el pelo en un moño y se había puesto un vestido de batik que realzaba su figura. Para evitar el sudor, se echó polvos de lavanda en el escote y entre los muslos, lo cual no era un lujo excesivo, dado el calor que hacía incluso a primeras horas de la mañana. ¿Te sirves el té?, preguntó con suavidad a su hija. Ya ha reposado bastante. Se llevó a la boca una rebanada de pan con mantequilla de cacahuete. Sírveme a mí también, pidió sin dejar de masticar. La mantequilla de cacahuete era tan untuosa que se le pegaba a la garganta y costaba de tragar, pero aun cuando no se trataba de una sensación agradable, para Eduardina constituía una señal de que era de buena calidad. Metió el meñique en el vaso y comprobó que el té ya se había enfriado lo suficiente. Tras beberlo, se metió el capazo de rafia bajo el brazo y se encaminó hacia la puerta. En el pasillo, echó una última mirada al espejo y, satisfecha con lo que vio en él, salió de la casa. No estaba gorda, tenía la espalda estrecha y una cintura de avispa. Las nalgas y las caderas seguían siendo firmes. A sus 55 años, Eduardina aún era capaz de despertar el interés de los hombres. Pero, como no abusaba de ello, 17 años después de la muerte de Hendrik, seguía sola. También en ese sentido se consideraba admirable. Pocos minutos después de que hubiera salido por su puerta, Eduardina abrió la cancela de la casa de la señora Max. A pesar de lo temprano de la hora, ya hacía bastante bochorno. Notó el labio superior cubierto de gotas de sudor. Para evitar que los perros salieran a la calle, volvió a cerrar la cancela a sus espaldas. En cuanto tenía ocasión, los animales perseguían a ciclistas y transeúntes. Para liberarse de ellos había que detenerse y hacer como si se recogiera una piedra para tirársela. Así se quedaban a cierta distancia, ladrando y aullando. Estaban acostumbrados a Eduardina. Por lo general se le acercaban meneando la cola y saltando alegres a su alrededor. Ella no los soportaba y se alegraba al oír que la señora Max les ordenaba en tono perentorio que la dejaran en paz. Pero en esta ocasión era diferente. Permanecían cerca de la casa y no paraban de gañir. No se veía a la señora Max por ninguna parte, y contra lo que era costumbre, las puertas y las ventanas estaban cerradas. Eduardina se estremeció. ¿Qué estaba ocurriendo?
Por un instante no supo qué hacer. Echó un vistazo al reloj. Eran las 8:30. Ya no había tanto tráfico en la calle y hacía un buen rato que los escolares estaban en las aulas. El barrio parecía desierto. Cuando los perros advirtieron la presencia de Eduardina, sus aullidos se transformaron en un gemido lastimero. Ella nunca los había visto comportarse de ese modo. ¿Dónde se había metido la señora Max? Una palabra suya habría bastado para tranquilizarlos. Era severa pero justa, como el jefe de una manada, y si no obedecían, les arrojaba lo que tuviera al alcance de la mano. A pesar de que conocía muy bien aquella casa, al menos por fuera, a Eduardina se le antojó extraña de repente. Llevaba años yendo allí cada mañana. Era una construcción sencilla, de ladrillo y techado de zinc, como casi todas en el vecindario, y sus paredes, en un tiempo pintadas de ocre, estaban sucias y desconchadas. Eduardina sabía por la señora Max que contaba con una salita, un dormitorio y una cocina pequeña. Si abría las ventanas siempre dejaba entornadas las celosías, para mantener así alejadas las miradas de los curiosos. Debido al mal estado del alcantarillado, cuando llovía la casa solía inundarse, pero aparte de esto, la señora Max la conservaba impecable, y si algunas hojas de los árboles frutales caían en el patio durante la noche, las barría después del desayuno y las tiraba al vertedero que había detrás. El vaso de té que llevaba en la mano se había enfriado. Eduardina miró irritada su reloj. A pesar del calor, sintió un escalofrío. Era imposible que la señora Max ya hubiera salido. Nunca le había ocurrido llegar a esa hora y no encontrarla en casa. ¿Y por qué se comportaban los perros de forma tan extraña? Con el corazón en un puño, subió por los escalones que conducían a la puerta principal, temerosa de lo que encontraría al otro lado. Llamó con todas sus fuerzas. ¡Señora Max! ¡Señora Max! ¿Está usted ahí? Sintió un nudo en el estómago. Trató de desechar la terrible idea de que la vieja tal vez hubiese muerto. No le deseaba a nadie un final así, ni menos a la señora Max, que siempre había representado tanto para los demás. Señora Max, abra, por favor. ¿Qué te pareció? Bueno, pues tenemos una historia que me pareció bastante descriptiva en tanto su ambientación. Ya, ya podemos hablar un poquito más de eso. Me pareció una introducción interesante pues, a la historia, a la novela que nos quieren contar. No sé si, bueno, de pronto tú también, no sé si de pronto chismoseaste un poco más adelante y nos podrías contar, pero me parece como que es una historia que se va a contar de atrás hacia adelante, como que primero nos mostraron el final y ahora nos van a contar pues la vida de esta mujer, la vida de esta señora y pues por qué terminó en este estado. O no sé si nos van a contar la vida de su acompañante. El nombre es un poco raro y se me pasa. ¿Cómo se llama? Terminó. Eduardina, De perdón. Eduardina, exactamente. Entonces no sé por dónde irá la historia. De pronto sí chismoseaste un poco y nos podrías contar cuál de las dos será la protagonista del resto del texto. Ujú. Y bueno, además de que nos cuentes un poquito de eso, si lo consultaste, pues bueno, creo que hay una pregunta obligada teniendo en cuenta las últimas controversias del mundo editorial y de los escritores. Y pues bueno, no sé si las personas que nos estén viendo lo sabrán, yo me enteré ayer, pero pues bueno, recientemente la editorial Planeta, que otorga al parecer un premio muy prestigioso de escritura, otorgó un premio a una mujer, a una escritora, y resulta que en realidad eran tres señores que escribían con un seudónimo de una mujer. Bueno, pues eso ha generado un montón de controversias, pero de todas las noticias que han salido, me pareció interesante una en la que decían que había gente, entre ellas Rosa Montero, que ya habían dicho como que esos textos no podían ser escritos por una mujer, y lo decían
porque precisamente los personajes femeninos no eran o no reflejaban lo que era un personaje femenino escrito por una mujer, sino que eran personajes femeninos que parecían escritos por hombres. Y es algo que hemos charlado mucho aquí también en el canal con otras Mm, lecturas que hemos tenido. Y pues bueno, en este caso tenemos una novela con dos protagonistas o dos figuras femeninas bastante relevantes. mm. Tiene un nombre muy sugestivo, pues la reina de Paramaribo, pues creo que nos da una impresión bastante grande de quiénes pueden o qué papel representan estas personas. La introducción que nos mencionaste también nos dice que es o que hay ahí involucrada una mujer muy, muy importante para la historia de Paramaribo y de Surinam en general. Y está escrita por un hombre, entonces te quería preguntar, pues, ¿qué te parece eso? Porque, pues, porque un hombre es el encargado de abordar esta historia. ¿Y qué te Ujú. parecieron esos personajes escritos desde esa óptica? Porque, pues obviamente la idea no es decir como, no, está prohibido, no, eso no se puede hacer, si esta historia es de mujeres, entonces la tiene que contar una mujer, pues no es esa la intención, pero pues sí es curioso, ¿no? Es como raro que pues esa, o bueno, no raro, sino sí, es como que uno esperaría un abordaje femenino de un personaje tan aparentemente tan importante. Lo aborda un hombre finalmente. Y pues sí te quería preguntar por cómo te parece ese abordaje precisamente a la luz de toda esta controversia que se ha generado. Wow, bueno, pues créeme que me lees el pensamiento porque digamos que leía, por ejemplo, bueno, esta descripción de, bueno, cómo se levanta Eduardina, cómo se asea, etcétera. Ah, y sí, sí, me preguntaba como, ¿será que esto sí es, no sé, como, ¿será que esto sí nos está describiendo bien a este personaje o no? Sí, 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 me quedaba la duda. Pero pues digamos que eso es un fragmento muy corto. Bueno, lo quise dejar ahí, digamos que ya el siguiente capítulo, este era el prólogo, ya el siguiente capítulo pues nos va a llevar hacia pues el nacimiento, por ejemplo, de Wilhelmina, que es el nombre de Maxi Linder. Y bueno, pues nos va a llevar así como tú lo dices en una estructura que nos está contando primero el final. O bueno, lo que creemos que es el final, digamos que ya ella, nuestra protagonista, pues está en la vejez, tenemos que está caída en desgracia. Pero bueno, más allá de cómo están descritos los personajes, cómo está tan, digamos, como tan corto para poder decir, bueno, esto sí o esto no, o para determinar, porque pues son rasgos muy, muy generales, ¿no? Sí, nos está contando pues que esta señora se levantó y encontró a nuestra protagonista pues enferma, entonces pues creo que a raíz de eso nos va a empezar a contar su historia, ¿no? Para que sepamos, bueno, por qué es importante, por qué aparte de lo apegada que pueda estar a ella, pues porque es importante pues tenerla en cuenta, ¿no? Y además pues ya nos va soltando como cositas, digamos, la relación que tiene esta señora con el pueblo, nos va soltando por ahí que su carácter era fuerte y también nos suelta un recuerdo por ahí de que ella misma le dice como, no, pues yo ya no soy yo, pero antes, pues, uf, me hubieras visto antes, ¿no? Algo así. Entonces sí, siento que, pues, es muy corto para poder saber, a diferencia de otros textos que hemos leído aquí, que uno dice como, bueno, aquí hay un poco de hay un poco de personaje en tu cliché o cosas así. No, digamos que, pues, es muy interesante. Creo que el valor que se le da a este texto es porque a través de estos personajes, pues, nos va a contar una historia que, es muy importante para la literatura de Surinam, ¿no? Digamos que ellos vivieron, y de hecho lo veíamos en nuestra investigación, ellos vivieron unos procesos
de independencia bastante fuertes, creo que marcaron completamente la historia, no solo la historia política, sino todos los aspectos sociales del país. Entonces, digamos que el valor de pronto de este texto que hubiera salido de los límites de pronto, no sé, de los Países Bajos o incluso del mismo Surinam, es que estos dos personajes van a ser la excusa para contarnos, bueno, lo que pasó con esta mujer. Ahí, por ejemplo, adelantándonos un poco, porque creo que la estructura es como que, bueno, vamos a irlo descubriendo, pero digamos que pues digamos ya de entrada saber que fue un personaje real, pues digamos que ya, ya es diferente, ¿no? No es una persona inventada. Obviamente, pues habrá mucho de ficción en todo esto. Sabemos que a veces para generar este tipo de historias, pues los escritores completan ahí con cosas de su cosecha. Pero digamos que esta mujer vivió 80 años, digamos que fue violada en su adolescencia y se dedicó a la prostitución durante 50 años, pero digamos que eh, una de sus características es que era extravagante, era fuerte. Ahí como ya nos van soltando en la historia con la descripción del retrato, por ejemplo, pues ya nos dicen que era una mujer muy hermosa, que pues que hacía que los hombres pues se estremecieran cuando ella aparecía y que aparte de eso pues era una persona como con mucho carácter, ¿no? Entonces nos dicen ahí que tenía insultos, cualquier variedad de insultos. Entonces, pues digamos que su aporte fue que muchos niños pudieron ir a la escuela gracias a su ayuda económica. Ella era hija de un buscador de oro, entonces, pues digamos que tuvo también una cierta participación ahí, un cierto papel de benefactora, porque pues digamos que ayudaba a varias causas durante ese proceso que vivió Suriname. Digamos que, bueno, dentro de esa estructura o dentro de esa historia, pues también dicen que pues, se habla del estacionamiento de tropas americanas en Suriname durante la Segunda Guerra Mundial, protegiendo un mineral que se llama bauxita, que fue pues esencial en ese conflicto. Entonces, bueno, digamos que ella sí era una prostituta, pero pues también ella fue detenida porque pues se empezó a decir que los soldados estaban siendo contagiados de enfermedades de transmisión sexual, entonces a ella la detienen y pues perdió como todo ese estatus, todo ese poder que ella había obtenido. Entonces, bueno, finalmente tenemos que ella fue conocida como, sí, la reina de las prostitutas. Ella pues también después de la guerra también siguió como con sus redes de comunicación, recibía pues grandes recompensas, pero pues ya no era alguien en quien se podía confiar y finalmente pues perdió todos, digamos, todos esos contactos y toda esa influencia, ese poder que tenía pues al ser como la favorita de las tropas y pues todo este alcance político que tenía. Y finalmente pues la historia dice que pues murió en la pobreza, y a su funeral pues solo asistieron, o la gran mayoría de asistentes fueron mujeres, ¿no? Entonces, bueno, esto es como muy resumida la historia de la novela. Obviamente me imagino que habrá muchos más detalles en la historia como tal, pero sí, creo que más allá de, bueno, de que pues habría que leer más para poder ver como la estructura, cómo dibujan a este personaje, pero creo que el valor que se le da a este libro o a esta historia es precisamente ese, ¿no? Como, y que creo que lo hemos visto ya en varias ocasiones, que son libros que
nos cuentan una historia, pero el contexto es un contexto real y bueno, se convierte como en un referente para pues conocer de pronto la historia y las luchas de un pueblo, ¿no? Pues no sé si de pronto conozcas otra historia en la que se utilice este recurso, porque yo sí siento que es bastante usado. Y bueno, aunque también siento que hay bastante dificultad cuando uno se mete a escribir personajes reales, ¿no? Sí, total, pues es como algo que hemos hablado también en algunas historias que rayan en ese límite entre como la historia propiamente dicha y lo que se conoce como novela histórica. También pues hay ficciones históricas. Entonces muchas veces, digamos, en ese tipo de historias hay cosas que pues definitivamente no se pueden conocer. Por ejemplo, no sé, pues un personaje que haya sido muy famoso ya cuando era adulto o ya cuando era grande, que haya hecho grandes cosas y pues que de su niñez no se sepa mucho, pues toda esa Ujú, parte, la reconstrucción de toda esa parte puede llegar a ser bastante complicada y los autores se toman sus licencias, entonces muchas veces uno sí tiene que tener un poco de cuidado cuando lee esas cosas porque ujú, si bien hay mucha información histórica de fondo que soporta muchas de las cosas que aparecen en ese tipo de libros, también pues los autores se toman sus licencias, adornan o pueden adornar un poco la historia y pues ujú, uno como que no puede leer esas historias como si estuviera leyendo un libro de historia 100% confiable o 100% entre comillas real, porque pues sí está basado en cosas reales, pero hay mucha reconstrucción ahí de fondo también. Y pues bueno, también tiene que tener uno en cuenta no los intereses, sino de pronto las inclinaciones mismas de las autoras y los autores. No sé, por ejemplo, si es una persona que está hablando de un héroe patrio y es una persona muy patriota, entonces pues hay que tener un poco de cuidado con que la historia de pronto se esté romantizando mucho, se esté adornando mucho, cosas que de pronto no fueron tan espectaculares, pues se vuelven más espectaculares por el bien de la historia, por el bien de la trama, por el bien de la novela. Eso puede pasar mucho. Entonces, sí, ujú, ese tipo de historias siempre hay que leerlas con cuidado. Son muy ujú, interesantes, a mí me gustan mucho, pues ya les he hablado aquí de mi gusto por Posteguillo, por ejemplo, que ujú, es una persona que siempre le cuenta a uno como qué cosas están basadas en fuentes fidedignas y qué cosas se las inventó él o las reconstruyó él a partir de lo que se sabe. Pero pues igual muchas veces uno no lee esas historias como con ese interés de, bueno, yo quiero saber qué sí era cierto y qué no, sino la novela me gustó, la historia me atrapó y pues me la leo y me gusta y uno como que se queda con esa historia. Como que esas ujú, diferencias no le interesan mucho. Pero si uno sí está interesado como en profundizar un poco más en la historia real, en los hechos en los que se están basando estas historias, pues sí, siempre es bueno como contrastar otras fuentes, revisar otros trabajos de pronto un poco más académicos que le permitan a uno contrastar lo que le están contando en esa novela, en esa ficción, y pues poder discernir qué cosas de pronto sí son o tienen un asidero más fuerte y qué cosas de pronto no tanto, son del autor, que pues no está mal, porque obviamente la historia también tiene que ser atrapante, tiene que ser entretenida, tiene que ser agradable de leer y pues esos hechos históricos en sí mismos pueden ser muy interesantes, pueden ser muy atrapantes, pero pues obviamente si lo único que tú sabes fue que pasó cierto, no sé, pasó una guerra o esta mujer, por ejemplo, se supo que tuvo contacto con ciertas personas y no se sabe nada más, pues esa historia solita puede ser muy interesante, pero no da para un libro, no da para una novela, tal vez, no tiene la extensión para convertirse en una narración. ujú. Y pues toca hacer como esos complementos que están en manos de los autores, pero igual siguen siendo muy valiosos. Ahí, no sé, por ejemplo, si la novela si las novelas de Posteguillo no estuvieran adornadas con toda esa parte que él se inventa, pues probablemente no serían tan atractivas y de pronto lo mismo puede pasar con esta historia. Si a uno le Mm, interesa o a uno le gusta la novela, eso le da pie para averiguar de pronto más sobre quién fue esta mujer, cuál fue su implicación en la sociopolítica de Surinam, conocer más a Surinam, por ejemplo, porque como decíamos al inicio, son países como que
uno sabe que están ahí, uno los ve en el mapa y medio los identifica, pero más allá de eso no tiene ni la más remota idea. Entonces, esas historias también como que permiten transmitir esa historia y que la gente conozca un poco más de estos personajes y de este trasfondo que a veces ignoramos un poco. Y pues bueno, teniendo en cuenta también eso y lo que charlábamos de esa ficción que está ahí metida, te quería preguntar también cómo te pareció, pues bueno, tú misma decías al inicio que esto es solo el prefacio, es un fragmento muy corto como para hacer un análisis más a profundidad, pero sí me pareció interesante como la manera en la que el autor describe ciertas cosas, en especial en ese paralelo entre la decadencia de esta mujer y la decadencia de lo que está alrededor de ella, como que no solo ella cayó en desgracia, no solo ella fue como abandonada y olvidada en cierto Ujú, sentido por el pueblo, por la gente que la rodea, sino que, no sé, su casa también como que vamos viendo hacia el final cuando nos dicen como no, pues ella siempre tenía su casa impecable, bla, 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 y parece como un poquito dejada cuando ya se sospecha que ella murió, pues no sabemos, el final queda abierto, pero pues nos ujú, muestran como ese tránsito también, esa degradación, por ejemplo, de su herida también, como nos dicen que pues como que la hirieron y no le importaba y pues eso va degradando, como ella ujú. decía, no, pues hace mucho tiempo yo me veía bien, olía bien, me veía bien presentada y todo el mundo me quería y ahora como estoy herida, huele mal, no estoy tan bien arreglada, pues me quedé sola, Mm. como esa degradación que nos va mostrando el autor a través de esas descripciones. ¿Cómo te pareció? ¿Qué impresiones te generó? Wow, bueno, pues son descripciones bastante vívidas, aunque bueno, digamos que ya obviamente hay que ver las cosas como eh, lo que siempre hemos hablado, ¿no? Como con los ojos de su tiempo, ¿no? Entonces, me parece que de todas maneras está muy fluida la descripción. Sí, me raya un poquito como ese recurso de, ok, describamos con el personaje mirándose al espejo, por ejemplo, Ujú, que bueno, en esta, de pronto cuando salió este libro, pues no era un recurso como tan usado, pero sí, ya ahorita como que uno dice, sí, claro, describir el personaje con el espejo. No es que sea malo, ¿no? De ninguna manera. Además, pues estamos hablando, como les digo, de un autor muy importante para Surinam. Pero sí, digamos que se siente un poco como ese paso del tiempo, ¿no? Estamos hablando de un texto del 99. Entonces sí, pues se siente un poco como lleno de esas fórmulas, ¿no? Las ujú. fórmulas del bestseller, pero la descripción de todas maneras se me hace muy fluida, ¿no? Y nos está hablando, bueno, yo quería pronto cómo nos pasó en la lectura de la otra Guyana, que nos describieran, pues ahí sí nos están describiendo, bueno, como el barrio, como aspectos de pronto del clima, pero pues son todos muy genéricos, ¿no? Y yo Ujú. buscaba como, bueno, pero, bueno, y de pronto, sí, es que no es que, no, entonces en Suriname el sol no, no brilla igual o no hay bruma, pero son descripciones que a mí se me hacen un poquito genéricas. Digamos, sí, pues en la mañana entonces tiene rocío y bruma, a mediodía, claro, el sol pega duro, bueno, dos cosas así que, pues lo que les digo, de pronto para el año o el año en que se lanzó esto, pues digamos que era válido y sigue siéndolo, solo que ahora pues digamos que hay otra manera como de hacer esas descripciones. Sí, no sé, bueno, aunque es que también hay que saber en qué de pronto se quería enfocar el autor, ¿no? De pronto eso no era lo importante era saber que había un personaje que tenía una cotidianidad,
visitando a la señora y bueno, ver qué fue lo que cambió en esa mañana en que la encontró, ¿no? Entonces, pues podía ser una mañana como cualquier otra en cualquier otro lugar del planeta, solo que lo que cambió fue que, bueno, este personaje estaba en las últimas, tal vez como una señal de que había un mal augurio o algo así, con el tema de los perros, por ejemplo. Ujú. Y aquí no sé si has escuchado que hay como ese agüero o esa superstición que dice como no, si escuchas perros ladrar en tu sueño, entonces, es que algo malo va a pasar. Bueno, puede tratarse de eso, ¿no? Pero sí, digamos que yo buscaba un poquito más como, bueno, igual lo que les digo y les repito, es un fragmento muy corto como para sacar conclusiones. Probablemente más adelante pues ya tengamos un panorama mucho más amplio. Pero sí, digamos que son unas descripciones muy bien hechas, un poquito genéricas para mi gusto, porque sí, sí estamos buscando, y de hecho lo leía en un artículo que escribían del autor, que decían que, bueno, sus historias habían resaltado porque tenían ese sabor caribe, ¿no? Ese sabor de cosas que allá donde él estaba en Holanda, pues realmente no tienen, ¿no? Entonces tal vez, bueno, esta descripción del sol, de la bruma, del rocío, pues es importante en ese contexto, ¿no? Ujú. Y probablemente pues vengan muchas más descripciones, pero sí, digamos que es un interesantísimo comienzo porque entonces uno dice, bueno, pero ¿y qué pasó? ¿Y la señora será que sí murió o no? Pues la figura histórica, obviamente, pues ya digamos que uno puede investigar la historia, uno puede decir, ok, sí, ya sé qué fue lo que pasó, pero bueno, lo que uno busca tal vez es mirar cómo el escritor lo cuenta, ¿no? Entonces, sí, seguramente volveremos a ese pedazo, ya al final cuando sepamos toda la historia, la importancia de esta mujer y todo. Entonces sí, pues para mí fueron como, pues fue muy corto, fueron descripciones pues bastante generales, ¿no? No sé cómo las viste tú. Sí, pues te preguntaba precisamente porque con el texto anterior que leímos de Guyana, em, o bueno, al menos a mí me pasó eso que mencionabas, que uno se sentía como en las calles de Georgetown, como que uno se sentía en un ambiente muy caribe, como muy específico de la zona, como muy isleño. Ujú, Y sí, en este caso como que uno ubica, no sé, esta historia como que no la ubica mucho como en un sitio muy específico, como que es lo que tú decías, como genérica, como ujú, que puede estar en cualquier pueblo, en cualquier zona, en cualquier lugar del mundo, y no hay como algo así definitivo o específico que le permite no decir como, bueno, esta es una zona que yo no conozco, este es un país que pues puedo saber que de pronto tiene raíces caribes, tiene esas raíces isleñas, mezcladas con pues todo este proceso colonialista, lo mismo que veíamos también en las Guyanas de esa herencia holandesa, esa herencia inglesa. Aquí no se siente mucho eso, pues sí, las descripciones de la casa, por ejemplo, pues sí, y la casa con el patio techado, pues sí, pero como que eso no nos da un panorama que uno diga como, bueno, esto, no sé, de pronto la arquitectura con esa influencia holandesa o de ujú, pronto un ambiente un poco más entre selvático y caribeño o de pronto una descripción un poco más clara de sus personajes, porque pues también las mujeres pues sí nos las describen como, bueno, era una mujer voluptuosa, esbelta, cintura y avispa, pero pues eso aplica como a cualquier sitio, ¿no? Como una mujer de cualquier lugar, entonces como que no hay algo, como que no hay un rasgo distintivo que nos permita saber eso. Y ujú, pues bueno, lo charlábamos también la sesión anterior, que cuando leímos la historia de... espérame un segundo, que se me olvidó la historia de... ¿cómo se llama esto? A Shadow of Myself, la ujú, de Mike Phillips, también de Guyana, que pues sí, comentábamos que no es obligatorio que siempre
un texto tenga que tener como esos rasgos fijos de, bueno, lo puedo identificar como un texto de una persona de este lugar o algo por el estilo. No es Ujú. obligatorio que lo tengan, pero incluso en este texto de A Shadow of Myself teníamos pues como esa mezcla de culturas, como muchos lenguajes, muchas historias, personas de África, personas de Inglaterra, personas hablando en ruso, estaban en la mitad de Alemania, entonces como que toda esa mezcla cultural que caracteriza a este país estaba ahí de alguna manera. Mientras que aquí, pues sí, es una historia muy genérica, como tú la escribías. Entonces, sí, a pesar de que pareciera no querer ser genérico, o bueno, no sé cómo explicarme, porque es como, pues es la historia de una persona muy importante para Surinam, entonces uno esperaría que uno pudiera ubicarse claramente en Surinam, que uno pudiera saber claramente que esto está ocurriendo en un sitio particular, en un sitio específico. Y Mm. aquí pues como que eso no, al menos en el prefacio, tal vez en el resto de la novela se logra un poco más, pero aquí en el prefacio no se alcanza a ver todavía. A pesar de que pues la historia en sí es atrapante, como que uno quiere saber qué fue lo que pasó con esta señora, porque por ejemplo estos niños la insultan, porque pues Mm. bueno, cuál es el tema y con lo de los perros, también me quedó sonando mucho el asunto de los perros, Sí, sí. que de pronto puede ser el rasgo distintivo, ¿no? Uno no sabe, de pronto en Surinam hay muchos perros o son muy agresivos o bueno, yo qué sé, de pronto está por ese lado. Y pues también obviamente saber qué fue lo que pasó finalmente con ella, pero sí es extraño, no extraño, sino como que si a uno no le dicen que es un texto de Surinam, uno como que dice, "Bueno, este es un libro de cualquier sitio, como que no tiene un sitio específico, no hay como un rasgo que le permita a uno hacer ese establecimiento del asunto". Sí, 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 completamente de acuerdo. Digamos que, bueno, digamos que a su favor, por así decirlo, pues tenemos que en las novelas pues se pueden extender, ¿no? Y de Ujú, pronto pueden dar mayor construcción a ese mundo. O digamos que hablando, y esto es algo que sucede mucho cuando se habla de pronto de personajes reales, porque bueno, lo que leía del autor, bueno, decía que él había escrito este libro, su motivación era porque quería, y es la motivación de muchos escritores, que es como escribir el libro que quisieran leer, ¿no? Entonces, bueno, él lo tomó por el lado de esta figura histórica, él dice que lo motivó de pronto a seguir a Wilhelmina pues es que es una figura que tiene tanto de bueno como de malo, ¿no? Entonces creería, y esto ya es una interpretación muy personal, que pues se va a centrar más en su historia, ¿no? Y digamos que sí le va a construir un mundo, pero también, y eso pasa mucho, digamos que cuando uno, o bueno, cuando hay escritores que cuando ya juegan o intentan hacer estos juegos literarios con los personajes reales, pues ya asumen, y más de pronto si viene de allá y todo esto, pues ya asumen, digamos que no se molestan de pronto en describir mucho porque pues ya es algo que para ellos es normal, ¿no? Entonces, ujú, si sí, una típica casa de allá, podría ser como esta que nos dice, de pronto eso no es importante, lo importante era que ella era organizada y cuando la señora entró no estaba organizado, eso quiere decir que algo estaba mal o ujú. algo así. Entonces sí, creería que, bueno, son maneras de escribir, ¿no? Pues son también escrituras locales. Y más, pues no sé si estaba dentro del contexto, pero él ya estaba viviendo en Holanda, por ejemplo, entonces sí, no sé qué tan fácil de pronto sea reconstruir esas atmósferas, eh, pues cuando estás lejos, ¿no? Digamos que, por ejemplo, si solo viviste 17 años seguidos en un sitio,
y te sientas a escribir, no sé, con 31, pues no sé ya qué tan fácil sea llenar de detalles, ¿no? No Ujú. sé cómo pensarlo. Creería y lo que les digo, pues de que el valor que se le da a este texto es que, bueno, uno es un autor de esta zona y de hecho, y que podemos dar fe que son muy pocos los autores traducidos, lastimosamente. También, como lo hablábamos la sesión pasada, puede que no, pues no le vean de pronto la razón a traducirlos, por ejemplo, a español, pero pues sí tiene un componente histórico, tal vez ahí también está como el interés, ¿no? El interés editorial, como de, bueno, traduzcamos esto porque tiene un valor ya un poco más, tiene, o bueno, tiene una historia que contar que incluye pues más sitios, más culturas, etcétera. Pero Claro. sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ya habría que leer un poco más para saber entonces qué pasó y bueno, cómo se desarrolla. Además, bueno, recordemos, es la primera novela del escritor, puede que el estilo le haya cambiado luego, ya como les decía, tiene otras dos novelas. Y pues dentro de su... bueno, este libro lo escribió según lo que dicen los artículos, con un interés periodístico. Entonces, bueno, como les decía, son también parte de entrevistas y esto. Y pues en su interés de pronto por resaltar estas historias, también, bueno, tuvo varios artículos y hacía bastante activismo por la parte afro y por la parte gay. Entonces, pues bueno, para que pues queda la invitación abierta si les gustó de pronto esta historia. Digamos que sí, es bastante valioso pues tener estos autores traducidos, entonces bueno, aprovechar que está traducido y bueno, pues si les gustó la historia, pues continuarla, ¿no? No sé, no sé, ¿continuarías leyendo esta historia? Sí, pues suena una historia bastante interesante y con ese contexto histórico que nos contaste, pues también mm, no solo nos permitirá pues conocer a este autor, sino también un poquito de esa historia de este país. Entonces, pues si a uno le interesa, no sé, por ejemplo, las cuestiones políticas, las cuestiones de creación o de desarrollo sociopolítico de un país, creo que le puede dar a uno ciertas luces. Entonces me pareció una historia atrapante. Pues ese prefacio creo que nos deja ver una historia con muchos matices y muy interesante. Entonces, no, creo que esa también soy un poco débil con esas estructuras en las que nos cuentan o nos dejan como ese cliffhanger al inicio y uno queda como, bueno, ¿y por qué esta señora terminó así? ¿Qué fue lo que pasó? Quiero saber, así la historia sea mala, pero, pero uno termina como, no me pueden dejar ahí con esa espinita, entonces uno quiere seguir leyendo a ver qué fue lo que pasó. Entonces, sí, claro que me gustaría continuarla y pues bueno, esa es la invitación también a que la podamos consultar, aprovechando que es una de esas pocas historias traducidas al español que la podamos leer. Y bueno, las invitamos y los invitamos a conocer más de este autor, a conocer más de este país, a conocer más autores de Surinam. Nosotros estaremos el próximo viernes leyendo a una autora de Surinam también para que tengamos esa perspectiva femenina del país también, con una historia muy interesante, una historia también y con tintes históricos, Ujú. pero con otros matices diferentes. Entonces, el viernes los esperamos para una nueva lectura de Surinam, esta vez con una autora. Y mientras tanto, mientras llegamos al viernes, pues también tenemos la invitación a que consulten todas nuestras redes sociales. Mientras tanto, recuerden que estamos en YouTube con nuestras repeticiones. Si quieren revivir alguna lectura de otro país o quieren revivir alguna de las anteriores entregas que hemos tenido, como por ejemplo el recorrido por Colombia, allí en el canal de YouTube están alojadas todas esas lecturas para que las puedan revisitar o compartir con alguien a quien le puedan interesar. También estamos en Instagram y Facebook, en donde estamos compartiendo
iniciativas, noticias, lanzamientos, eventos, cosas que giran alrededor de autores y textos. Todo lo que tenga que ver con este mundillo, pues lo pueden ver en nuestras redes sociales. Allí estamos constantemente compartiendo mucho material con respecto a muchas cosas que están pasando. Y pues obviamente también tenemos nuestras propias iniciativas, como la de nuestros literamigos. Recuerden que son personajes literarios asociados a un valor que pueden regalar o se pueden regalar a sí mismos. En esta época de Halloween, pues por ahí tenemos a Cthulhu, que es un personaje muy representativo de esta época, entonces podría ser un excelente regalo para estas épocas, así que si quieren saber un poco más sobre ellos, no olviden pasar por nuestro Instagram y nuestro Facebook, allí está toda la información con respecto a estos personajes para que los conozcan un poco mejor. A ti, Cata, muchísimas gracias por esta lectura del día de hoy. Esperamos que les haya gustado este regreso, pues, y que nos hayan tenido un poquito de paciencia por esas ausencias repentinas que tenemos de vez en cuando. Pero, pues, bueno, aquí seguimos en este recorrido literario. Seguimos recorriendo a Sudamérica en esta ocasión. Y bueno, no sé si tengas algunas palabras de despedida para esta sesión del día de hoy. Nada, como siempre, agradecerte por acompañarme en esta sesión y a las personas que nos acompañaron en el chat, por ejemplo, a Nuri, que nos dijo que nuestra lectura de hoy fue buena, pero que le quedan muchos interrogantes, que sería muy bueno leer toda la historia y concordamos contigo. Y a todas las personas que nos van a visitar en nuestro canal de YouTube, donde estamos poco a poco sacando los videos de las sesiones anteriores. Entonces también les agradecemos muchísimo, como les decíamos al principio, por el apoyo a este espacio que es de ustedes. Ya por ahí nos han sugerido lecturas para los siguientes países, así que bueno, mientras llega el viernes, la invitación para conectarnos a través de nuestras redes y ya saben, pues para más cosas, nos vemos en las estanterías. Que tengan una muy feliz noche y hasta la próxima. Que Chao, estén muy bien. chao. Hasta luego.